Pues el motivo que nos reúne hoy, como cada domingo, pero de manera muy especial, todos lo conocemos. ¿Hay alguien que no conozca qué celebramos y recordamos hoy? Se vale también. Yo no sé que es domingo, pero nada más, ¿no? Entonces, no sé cuántos de nosotros y cuántos mensajes hemos escuchado acerca de la resurrección. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado acerca de la resurrección? Si hacemos la cuenta que es quizás uno por año, según nuestra edad, bueno, pues yo podría decir que 50, pero no me acuerdo de los 50, si es que los escuché todos. Si no, podríamos decir, bueno, a lo mejor la mitad, 25 mensajes de resurrección quizás he escuchado a lo largo de mi vida, quizás un poquito más. Yo quisiera que iniciáramos estas reflexiones muy sencillas porque ya me parece que Dani escuchó también y tomó mi material para la reflexión de hoy, lo que llevamos del servicio. No podemos hablar de otra cosa, hermanos. Hoy no podemos hablar de otra cosa más que de esa victoria que tenemos en Cristo. Y entonces seguramente hoy escuchará usted algo de lo mismo, pero que siempre el Señor nos desafíe y nos ponga un reto para llevarnos a casa, una enseñanza, una esperanza. Y eso rogamos el día de hoy a nuestro Dios. Y en estos mensajes de resurrección yo quisiera preguntarle, ¿ha hecho algo en su vida lo que ha escuchado de la resurrección? ¿Ha cambiado en algo? A partir de estos mensajes, ¿su vida ha cambiado en algo? O quizás no. A lo mejor otro mensaje que haya escuchado, un canto, una experiencia, pero en específico, un mensaje de resurrección ha hecho algo diferente en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno podemos reflexionar y responder a esta pregunta. Entonces, todos somos testigos de estos días que hemos vivido. Días históricos, verdaderos, porque vienen en la palabra de nuestro Dios y todos estamos seguros y ciertos que esto es verdad absoluta, porque es palabra de Dios. Y no podemos poner en duda todo lo que está aquí escrito. Estos eventos tan trascendentes en la vida del ser humano y que tienen un impacto hoy en nuestra vida y un impacto también en el futuro de cada uno de nosotros. Quizás los que ya hemos escuchado y hemos entrado en la lección del discipulado que estamos viendo, podrán también recordar algo de estas ideas que compartiremos. Una de las cosas que me llamó la atención es que la interpretación o la importancia que le demos a este mensaje de resurrección va a determinar si nuestra vida por la eternidad será en el cielo o en el infierno. La importancia que le demos al mensaje de resurrección tendrá un impacto directo en nuestra vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. Y esta serie de reflexiones yo la he titulado Un nuevo amanecer. Como hemos también cantado, este nuevo amanecer que día con día Dios nos da, hoy es un amanecer especial, porque esa madrugada de ese primer día de la semana sucedió algo en la vida de la humanidad. Y entonces es un día diferente a los demás días que despertamos corriendo, afanados, preparándonos para ir al trabajo, a la escuela, preparar a los hijos, etcétera, etcétera, donde quizás muchas veces no tenemos el tiempo de reflexionar en que estábamos totalmente inconscientes y que Dios nos da un aliento para despertar, para abrir los ojos. A veces decimos, como relojito, nuestro cuerpo sabe a qué hora tiene que activarse. Y a veces se nos pasa tan desapercibido ese aliento que tenemos para despertar, porque muchas veces ni dormimos bien, a veces la preocupación, el insomnio, a veces despertamos cansados de la noche. Hoy es un amanecer diferente para todos nosotros. Este amanecer, queridos hermanos, querida familia, no lo vamos a olvidar jamás, porque estamos aquí, y si estás aquí, no lo puedes olvidar jamás. Y vamos a ver por qué. Ese jueves de comunión lo recordamos. Algunas reflexiones y algunos historiadores que han entrado más en la parte del estudio de la humanidad de Cristo, a mí me ha impactado conocer la calidad y el tamaño del sufrimiento que ya tenía el Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos, porque decía, ¿cómo he atenado este tiempo con ustedes?
porque él sabía lo que venía. Y entonces en esa humanidad total que tenía, recordamos ese jueves, y que a partir de ahí pudiéramos decir que desde el lunes, martes, etcétera, pero si nos enfocamos a partir del día jueves, y esa noche del jueves, que fue una noche ya tremenda para nuestro Dios, y sin duda todo lo que se vivió el día viernes, quisiera que nos ubicáramos un poco en aquellas mujeres, en aquellos discípulos, en aquellos seguidores del Señor que durante ese tiempo le escucharon muy de cerca. Qué tremenda experiencia tuvieron desde esa revolución que empezó el día jueves en la noche, que sin duda se llevó toda esa madrugada del viernes, y viendo de cerca y siendo testigos de lo que el Señor Jesús estaba padeciendo. Muchas veces nos enfocamos de manera natural o inconsciente, quizás, en ese viernes de crucifixión, porque es como que quizás lo más impactante, quizás lo más, para muchos lo más representativo, para muchos quizás es, permítanme llamarlo así, el morbo de ver el sufrimiento tal que sufrió el Señor Jesús, porque lo vemos ahora en nuestras calles, como la gente sale a ver como si fuera un espectáculo digno de ver, ¿no? Porque esa parte siempre del morbo nos llama más que cualquier otra cosa, la curiosidad sin sentido en ese tipo de situaciones, ¿no? Y yo quisiera que entonces, al recordar todos estos hechos que cada año al menos tenemos claros, nos vienen nuevamente al pensamiento y a la reflexión, hoy estemos otra vez en ellos, pero que hoy también llevemos una enseñanza nueva en nuestro corazón. Seguramente la noche del viernes, la ciudad de Jerusalén agitada, ¿no? La gente corriendo, preguntándose y diciendo, ¿qué pasó aquí? Quizás muchos reconociendo verdaderamente este era el Hijo de Dios, quizás otros celebrando la gran victoria para este agitador revolucionario que habían crucificado, y la gente cercana al Señor preparando el cuerpo para poder ser puesto en el sepulcro. Tremendo sufrimiento de los discípulos atemorizados, y leemos que entonces José, Nicodemo pidieron el cuerpo para poder entonces depositarlo en este sepulcro nuevo, dice, ¿no? En un jardín cercano a donde fue crucificado el Señor, era un sepulcro nuevo donde nuestro Maestro fue depositado. Seguramente toda esa noche María, la madre de Jesús, los discípulos y los que le seguían estuvieron llorando amargamente la muerte del Señor, llenos de tristeza, de desesperanza, de angustia, de miedo, porque también sabían que de inmediato el sepulcro fue resguardado por la guardia romana. Aquí nadie va a entrar, porque pensaban que entonces los seguidores del Maestro podrían ir y sacarlo y rescatarlo, cuando prácticamente ya era demasiado tarde porque ya estaba muerto. Yo creo que el haber estado junto al Señor en ese tiempo generó a través de estos hechos tal impacto sobre los discípulos y la gente que le seguía, que era muy complicado, quizás en esa noche de viernes, madrugada del sábado, era muy complicado pensar o recordar lo que el Señor ya les había dicho, que eso era necesario que sucediese. En medio de la angustia, en medio del miedo, en medio de toda aquella revolución en la ciudad de Jerusalén, yo creo que era muy complicado imaginarse que durante esa noche de sábado y entrando domingo iba a cambiar algo o todo lo que aprendiste. Yo creo que muchos de los que seguían a Jesús esperaban que quizás de la cruz se bajara, como lo hemos leído también, quizás cuando estaba siendo enjuiciado, que ahí entonces Él pudiera hacer uso de su divinidad y entonces liberarse de todo aquello que estaba viviendo. Pero creo que mucha gente decía, ¿a qué hora este rey, que hace unos días entró triunfante, se va entonces a quitar de este castigo que está padeciendo? Y muchos se quedaron con las ganas de ver esa escena donde el Señor quizás hubiera podido defenderse o pudiera ser sido rescatado por una serie de huestes celestiales. Los mismos discípulos, yo creo que no pensaban en ese momento que después de ese sábado podría cambiar. Humanamente es imposible. Si todos hemos experimentado el fallecimiento de un familiar cercano, de una persona amada,
el corazón está totalmente desconsuelo. Sí, como creyentes y por fe, sabemos que pasa a una vida eterna. Sin embargo, el dolor natural humano y la desesperanza y la tristeza y ese vacío de la presencia física del amado, por supuesto que está bien. Imaginemos lo que vivía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Llega entonces, como decía Dani, ese sábado de su vez. Pasaron las horas y yo creo que se hacía más evidente la ausencia de Jesús, ¿no? Empezaba, yo creo que a hacerse más real todo lo que había sucedido, el shock que seguramente tenía los discípulos, estas mujeres que le seguían, su madre, etc. Yo creo que todavía todo se acrecentaba porque se notaba más la ausencia y no pasaba nada. Podríamos imaginarnos que estaban enfocados en estar preparando las cosas para ir a ungir el cuerpo con estas especias aromáticas y de conservación quizás que se usaban, pero no creo que ellos estuvieran pensando, pero ya va llegando domingo y algo va a pasar. Yo creo que no cabía en su mente eso, aunque lo habían escuchado y lo sabían, y el Señor se los dijo personalmente, no había mente para eso. Era un dolor tremendo que no permitía que el pensamiento llegara allá. Era un miedo, pero también un anhelo de llegar a ese punto, poder acceder a Él y entonces poder ungir el cuerpo del Maestro en su lecho de mar. Y llega entonces el primer minuto del día domingo. ¿Qué habrá pasado el primer minuto del día domingo? ¿Quién sabe? La Escritura no nos dice la hora exacta en la que sucedió. ¿Será que el corazón del Maestro empezó? ¿Será que todas las llagas fueron restauradas? Yo me imagino una luz poderosa sobre el cuerpo de Cristo, permitiéndole levantarse totalmente glorificado, pero que también para testimonio, dice la Escritura, dejó evidencia en sus manos, porque entonces era necesario que él diera testimonio para que la gente que según ya había creído y que estaba con él, no habían creído, porque hasta que vieron que no estaba el cuerpo y que vieron que el Señor se les manifestó, entonces dice la Escritura, creyeron. Hasta ese momento creyeron. ¿Qué podemos esperarnos nosotros que no vimos absolutamente nada de eso, familia, hermanos? ¿Realmente creemos en esto? ¿Realmente creemos que a nosotros nos aplica esta Escritura? Vamos a ella y vamos a recordar este pasaje de Lucas. Lucas 24, el 1 al 6. Lucas capítulo 24, esta versión que nos proyectan y que dice aquí también, y Lucas 24, versículos del 1 al 6. Ahí en su lugar lo vamos a leer todos. Y al llegar al 6, al versículo 6, solo vamos a leer la parte A. La parte A, que es la primera idea que se expresa y dice, versículo 6. Entonces, cuando el número 6 ya lo tenemos. Dice, pero el primer día de la semana, muy temprana, las mujeres llevaban las especias aromáticas que había preparado, como si con cara con el pie, rápido de ese punto, haría sido quitada y tal. Pero hallarme el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban, ¿qué podría haber pasado? Dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Y llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro. Pero ellos decían, ¿podemos saberles una cosa de él? No está aquí, ha resucitado. Hasta ahí. No está aquí, ha resucitado. Como dice, no está aquí, ha resucitado. Esta es una de las noticias más grandiosas que podemos ver. Esta porción del versículo 6 es algo que no debemos olvidar y que debemos tener presente en todos los creyentes, porque es una parte fundamental de nuestra fe. Esto es en lo que nosotros creemos. No está aquí, sino ha
resucitado. Si somos capaces de dimensionar esta frase que nos dice Walter Lucas, realmente logramos entender el impacto que tiene para los creyentes y no creyentes. Yo creo que al conocer esto que les mencionaba, que muchas representaciones hoy en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestra sociedad, donde muchos se enfocan el día viernes, porque yo no he visto días domingos que realmente hacen en estas procesiones o aceptaciones de la pasión de Cristo y demás, pero donde se aglutina la gente es el viernes de crucifixión. Pero ¿qué hay entonces del gobierno de resurrección? Muchos lo ven como un hecho histórico que pasó y que puedo ver y que, pues, no sé qué significado tenga. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos ahora que recordar que ese hecho no se trata de un hecho en el cual nosotros somos espectadores, sino que más bien nosotros somos los protagonistas de esa historia. No se trata de ver al Señor Jesucristo que ha resucitado, sino se trata de que yo soy el enfoque de que esa piedra se haya movido y de que ese cuerpo ya no esté en ese sepulcro. Se trata totalmente de nosotros, totalmente, y por vuestro nombre debemos decirlo. Eso se trata de mí. Eso me aplica a mí hoy. Ese hecho histórico que creo y que veo y que al final tiene un montón de testigos, porque el Señor se apareció después de su resurrección a mucha gente. ¿Quiénes somos nosotros para negar eso? Es un hecho totalmente verdadero, de lo que entonces le podemos encontrar una aplicación para nosotros el día de hoy. Pero no podemos avanzar sin ser confrontados en el mundo real. ¿Por qué se trata de mí? ¿Por qué se trata de mí? Y es entonces necesario echar una mirada que yo voy a leer la carta de los Romanos en su capítulo 3, versos 9 y 18. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos o gentiles y que están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay gusto ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, por su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que ubicarme en esa resurrección gloriosa de Dios? Dice Romanos 3:23, que muchos lo conocemos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura es muy contundente y clara para hacernos reflexionar sobre la necesidad que teníamos de este veto a Dios. Y es precisamente que somos pecadores delante de Cristo Dios. Y que todos sabemos que la paga del pecado es una muerte segura. No hay otra paga para el pecado que la muerte según la Escritura. No hay justo ni uno solo. Y entonces, al reflexionar en este pecado que tenemos por naturaleza, pudiéramos pensar, bueno, sí, todos somos pecadores, pero algunos más que otros, ¿no? Quizás yo no estoy tan mal delante de nuestro Dios. No, hay gente que delinque, hay gente que asesinan, etcétera. Pero vosotros, ¿qué tan dando, qué tamaño puede ser nuestro pecado como para requerir tal magnitud de... La Escritura también nos dice, no hay tamaños de pecado. No hay mentiras pequeñas o mentiras grandes. Al final, incluso la Escritura nos dice, el pecado se trata más de la omisión que de la comisión. Es decir, pecamos más por lo que no hacemos que por lo que hacemos. Y la Escritura es tan sencilla y dice, mira, simplemente Dios nos pide una vida. Sed santos porque yo soy santo. Y esa incapacidad que tenemos para acudir a ese estándar de vida que Dios nos pide, pues entonces estamos muy lejos de la santidad y entonces enguamos en esa condición de pecado. El pecado de cada uno de nosotros es prácticamente ineludible, hermanos.
Tenemos que reconocer eso. Y los pecados modificados por los que estamos aquí ya son muchos. ¿De qué tamaño tendría que ser el amor de nuestro Dios para entonces sustituir y entonces darnos esa libertad y perdonar vuestro pecado? ¿De qué tamaño tenía que ser? Es con eso que entonces, otra de las reflexiones es que esto se trata totalmente de nosotros. Se trata totalmente de nosotros y no solo somos espectadores, somos los protagonistas de esta historia. A veces es complicado imaginarnos esa muerte espiritual de la que habla el escritor, porque estamos habituados a experiencias de muertes físicas, las que hemos experimentado, las que vemos, etc. Pero ¿cómo entender la muerte espiritual de la que habla la escritura? ¿Por qué es tan importante entonces este evento del cual recordamos hoy? Porque habla de una muerte espiritual. Gracias a Dios porque nosotros podemos entender mejor de lo que habla la escritura en esta parte. Pero si nos imagináramos nuestro cuerpo totalmente muerto físicamente, si pudiéramos ver en una escena nuestro cuerpo totalmente inerte, frío, sin capacidad de responder a ningún estímulo, podríamos quizás entender un poquito mejor de qué tamaño es la muerte espiritual de la que hablaste tú. ¿Por qué es una muerte espiritual? Porque pues estamos aquí, porque gracias a Dios respiramos, nos movemos, podemos hablar, podemos oír, podemos escuchar. Entonces, ¿cómo acercarnos a valorar esta resurrección si muchas veces no entendemos esa muerte espiritual? Esa muerte espiritual es la incapacidad de reaccionar a los niños. Esa incapacidad de poder responder a algún estímulo de parte de nuestros hijos. No podríamos escuchar, no podríamos acercarnos a su palabra, no podríamos acudir a su presencia en momentos de necesidad. No podríamos encontrar propósito en ninguna de las cosas que hacemos en esta tierra. Y entonces vivimos precisamente en una sociedad totalmente muerta. El día viernes que estábamos aquí, que se acercó un joven en estado de ebriedad, ¿no? Y que estuve cerca de él, y él me decía, ¿por qué Dios se alejó de mí cuando más lo necesitaba? Parece que él como que tiene algo de conocimiento, porque también me quiso unas preguntas y me decía, ¿por qué estamos aquí? Yo le quise decir, pues estamos aquí para escuchar de Dios. Me dice, no, ¿cuál es el propósito de estar aquí? Él se refería, ¿cuál es el propósito de estar en esta vida, no? Y es algo que a veces muchos nos preguntamos, realmente, ¿cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Pues gracias a Dios que nos permite tener una vida espiritual, que nos permite relacionarnos con Él y encontrar el propósito a toda circunstancia que tenemos. Para nosotros todo, absolutamente todo tiene un propósito porque tenemos una relación con Dios. Y sabemos que fuera de Dios no hay absolutamente nada. Ahora pareciera una locura para muchas de las personas con las que nos relacionamos escuchar a Dios. Hay gente que dice, ¿cómo no me hables de eso? No sé nada de eso. Realmente eso para mí no tiene ningún sentido. Es triste que cada vez se decía en la mañana, y decía, quizás nosotros como adultos podemos defendernos ante tal corriente de ideología que nos está arrastrando en las escuelas, en los trabajos, en la sociedad. Pero ¿qué va a suceder con nuestros niños? ¿Qué va a suceder con nuestros jóvenes que están recibiendo tanta suciedad y donde están desarrollándose y que si no desde pequeños conocen este evangelio del cual estamos escuchando hoy, un día podemos llegar a casa y yo decía, ¿qué va a pasar cuando nuestros hijos lleguen? Mira, papi, mami, es que no sé si soy niño o soy niña. Es que, pues resulta que mi amigo dice que es amiga. O sea, cosas tremendas que no sabemos cuándo nos pueden llegar, pero que entonces nuestra niñez, nuestros adolescentes están totalmente expuestos a todo esto. Necesitamos hacer algo porque parece que esta corriente nos arrastra cada vez más y más y más. Dice la carta a los Efesios, esta gente tiene el entendimiento entenebrecido, llenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. El pecado
está totalmente desatado en nuestra sociedad. Entonces, hermanos, este mensaje de victoria que escuchamos hoy, este mensaje de la resurrección de Cristo, carece de todo sentido si no nos vemos nosotros en ese lecho de muerte espiritual. Si no somos capaces de vernos muertos espiritualmente, esto ni nos queda. Si te quedó el saco, rancor ni me queda porque no logro entender que estoy muerto por mi pecado. Necesitamos de conocer y confrontarnos ante la palabra de que somos pecadores y que no hay nada que nos levante y que nos reviva y resucite más que este sacrificio que fue consumado a través de la resurrección. Es la resurrección el único medio por el cual tenemos esperanza. Este hecho glorioso y maravilloso, lleno de un gran amor, era lo único que nos podría librar de la muerte y de la muerte eterna. Porque como lo dije al inicio, esto se trata de la eternidad. No se trata de hoy a mañana o de hoy a dentro de una semana. Es cómo pasaremos la eternidad o en el cielo o en el infierno. Como escogidos, creemos plenamente en esta doctrina que el apóstol Pablo nos da también en la carta a los Corintios, que es precisamente conocida como la doctrina de la resurrección. Dice: hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que creemos. No hay mayor explicación que pudiéramos dar que nos pregunte: pues, ¿y ustedes qué creen? ¿En qué crees? Es muy sencillo. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo vino para hacer este sacrificio. Fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio que creemos como cristianos. No hay un cristiano que se diga ser cristiano y que niegue esta doctrina de la resurrección. Eso no existe. Porque el apóstol Pablo también dice: si no hay resurrección de Cristo, para empezar, no hay resurrección de los muertos. Y si no habrá resurrección, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Si no creemos que es sobre, ¿para qué estamos aquí? Vayamos y disfrutemos porque moriremos, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué sentido tendría estar aquí? Cristo es el sentido de todo. Cristo es este nuevo amanecer que hoy celebramos. No se nos va a olvidar jamás. No debemos olvidarlo jamás. Es un amanecer diferente, es un amanecer glorioso. Y este amanecer nos permite entonces recordar que nuestro Señor Jesucristo vive. ¿Y dónde está ahora? Sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Intercede a cada momento por nosotros. No hay mayor amor que este. El que la Escritura nos dice a través de la resurrección de justo subir Jesucristo. ¿Creemos esto, hermanos? ¿Creemos esto? Añadiré un mensaje más que usted ha escuchado de la resurrección de Cristo. Sea el 10, el 15, el 20, el 30. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Allá afuera personas que necesitan escuchar este mensaje. Pero no van a venir, nos van a decir: oiga, platiquen de eso que ustedes saben. Imagínense que tuviéramos fila allá afuera esperando que les platicate. Por favor, compartan ese chisme. No. Eso que ustedes saben, ¿por qué no me lo comparten? No tenemos que formar allá. Tenemos una tarea de contar. A partir de hoy, tenemos una tarea importante. Y si fuera un desafío tremendo, quizás decir: de aquí al siguiente mensaje de resurrección que voy a escuchar, primeramente Dios, el año que entra, ¿para qué a una persona? A una persona en un año, imagínate, podríamos hacer. El Señor siempre nos desafía. Nos tiene promesas hermosas y realidades como esta que celebramos el diario. Pero también nos confunde y nos dice: ¿tú qué haces?
con esta buena noticia y grandiosa que has escuchado que vas a hacer tú. Y podemos terminar con esta enseñanza que nuestro pastor nos ha dicho de qué es el Evangelio. Podemos resumirlo en esta frase muy clara y contundente. ¿Qué es el Evangelio para vosotros? Es el plan de Dios para restaurar todas las cosas por medio de Cristo Jesús. En eso creemos. Somos testigos hoy de este plan hecho verdad, el plan perfecto de nuestro Dios para restaurar todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Oremos a nuestro Dios. Bendito Señor, de una manera muy sencilla pero clara nos has recordado este amor que tú tienes para nosotros. Que no te somos indiferentes, Señor, que tú ya nos has escogido Y que entonces ahora es necesario que recordemos este amanecer glorioso de ese día domingo que tú nos concediste la vida de nuestro Señor Jesucristo. No hay palabras, Señor, que pudieran alcanzar para agradecer tal misericordia que has mostrado para nosotros. Pero hoy nos gozamos y nos alegramos entonces porque esto ya se ha cumplido. Esto no es algo que va a suceder ni es algo que tú nos has prometido. Esto es algo que ya cumpliste en la vida de la humanidad. Nos gozamos y nos alegramos en esta victoria. Y ahora nuestro Señor Jesús reina y vive en nuestro corazón. Y anhelamos ese día, Señor, que vendrá y nos recogerá. Y resucitaremos con Él y estaremos en la mansión celestial eternamente. Eso creemos, Señor. Con toda la de nuestro corazón, gracias por esta palabra que nos das y por esta promesa que se hace de la vida. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús.